Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía en Capital Radio para dar contexto a las noticias que nos despiertan. Jesús Varela, presidente del Enguluca. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bienvenido. Miguel Yagüe, que es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos, profesor y escritor también. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí, como siempre. Recibirte, como siempre. Junto con Eduardo Aguilar, técnico comercial, economista del Estado y presidente además del Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Casi todos los días empezamos hablando de Donald Trump. No sé si hoy también debemos hacerlo, pero la verdad es que todo parece empezarse a encauzar por la vía de la negociación. Ya tenemos una cumbre mañana entre Estados Unidos y Canadá. Claro. Con Trudeau. ¿Cómo que claro? A la fuerza ahorcan. A ver, yo es que aquí se analizan las cosas de una manera un poco, para mí, extraña. Realmente es su técnica de negociación. Es decir, él lanza exabruptos y venablos y entonces amenaza con el fuego del infierno y entonces todo el mundo empieza a reaccionar como él espera que lo haga, empezando en este caso por Trudeau, ¿no? Que obviamente han estado causándole realmente problemas a Estados Unidos en el ámbito, sobre todo, el fentanilo es un tema muy grave en Estados Unidos y que él ha vendido mucho en la campaña electoral. Y como además es su último mandato, o sea, ya no tiene prórroga. Pues desde el primer día empieza apretando las tuercas, ¿no? Y entonces, bueno, las pruebas que están reaccionando tanto Canadá como México, pues vigilando en serio las fronteras, porque aquello era un coladero. Vuestra visión, Eduardo. Bueno, sí, efectivamente, él tiene mucho de táctica y sitúa el inicio de la negociación donde quiere, con una posición de fuerza. Yo tengo que decir que a mí me da una cierta envidia tener representantes políticos que manden y que tengan opinión y que su opinión se tenga en cuenta. Claro. Luego la realidad, pues posiblemente será otra porque hemos estudiado mucho los males que provoca las interrupciones, los cortes, las intervenciones en el comercio internacional. Pero a ver, tú eres técnico comercial y economista del Estado. Sí. Te encuentras al equipo de Trump enfrente de ti negociando en estas condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, es una pregunta dificilísima. Muy buena, sí. Bueno, primero tener las ideas claras. Claro. Primero tener las ideas claras porque solamente con ideas claras puedes combatir algunos dislates que se plantean. Y yo creo que hay una idea muy clara, por lo menos nosotros la tenemos muy clara, y es que todo lo que sea imponer restricciones, aranceles y limitar el comercio es malo, pero no para quien está beneficiándose en ese momento y tiene una balanza de pagos positiva, sino para todos. Para todos. Sí. Y eso está demostrado teóricamente desde hace muchísimos años. Y en muchísimos, la práctica. Y entonces hay que demostrarle que imponiendo aranceles, quien va a sufrir van a ser la economía americana. Lo que es verdad es que yo coincido. A mí la verdad es que Trump no me genera una sensación tan positiva, pero sí coincido. Hay una cosa que hay que reconocerle, y es que él ejecuta. Él ha prometido una cosa y el primer día firma no sé cuántas leyes, luego firma después, ¿no? Primero firma y luego negocia. Sí, bueno, pero quiero decir que al final está cumpliendo su plan, ¿no? Va haciendo leyes. O sea, yo que al final, aquí cada ley cuesta no sé cuánto tiempo, el tío se pone el primer día, y eso yo creo que hay que valorarlo. Yo creo que eso es positivo. Dicho esto, fíjate, creo que justamente el hecho de que Trump parezca que ignora o que no considera justo lo que ha comentado Eduardo, ¿no? que es la realidad, ¿no? Que el comercio es fundamental, incluso para las empresas americanas. Las empresas americanas se proveen, aquí hay una cadena, todo está vinculado, aquí hay una cadena de valor, de producción, una cadena de valor y justamente no saber eso, o el jugar a que no sabe eso, es lo que le da credibilidad, ¿no? Yo creo que un negociador, un europeo, por ejemplo, ¿no? La señora von der Leyen, ¿no? Va a negociar y dice, no, te voy a poner aranceles. No es creíble, porque sabe que la economía va mal. Pero Trump juega con este efecto aleatorio de que nadie sabe por dónde va y dice que pone aranceles y sabes que los va a poner. Y aunque sea contrario a la economía americana, sabe que los va a poner, ¿no? Entonces yo, como hemos comentado, tiene tal fuerza de negociación justamente por eso. Él tiene una fuerza electoral, un apoyo electoral grande, creo que se exagera el que tiene, pero bueno, tiene relativamente grande, y con eso puede jugar a que algo aparentemente irracional en él resulta creíble, ¿no? Y con eso tiene una gran fuerza de negociación que puede acabar mal para muchos países y bien para América, ¿no? El America First, ¿qué quiere decir? En esa parte no estoy tan de acuerdo, porque, ¿No? por ejemplo, digo que acabe
bien para Estados Unidos, claro, pero que acabe mal para los demás tampoco. Sí, vamos a ver, lo que ha hecho Eduardo, lo hemos explicado en las escuelas de economía y en las facultades de España, yo lo he explicado, pero ya la generación anterior a mía ya lo explicaba, quiero decir, porque había efectivamente pruebas fehacientes después del crack del 29, como las políticas de empobrecer al vecino y de represalias arancelarias fueron un auténtico desastre, hasta colapsar prácticamente el mercado, el comercio mundial y por lo tanto las economías mundiales. Eso es un hecho y lo saben, lo sabe Trump, pero mucho antes de que fuera candidato a presidencia. Ahora bien, es lo que estamos diciendo. Él lo que hace es una estrategia de negociación. En el caso de Europa, ¿qué es lo que pasa? Pues, joder, que es que en la OTAN y en los temas de defensa, Europa está viviendo del cuento porque desde que los Estados Unidos nos salvaron en la Segunda Guerra Mundial, no han parado de poner ellos fundamentalmente el dinero. Y nosotros aquí arrastrando los pies sin gastarnos la pasta. Porque, ay, chico, no es moderno gastarse la pasta en defensa. Pues perdona que te diga, pero es un sector que además, en el caso de la economía española, tenía una potencia tremenda, ahora mucho menos, y que genera puestos de trabajo. Entonces, cuando tú dices que no a los gastos de defensa, vete a Cádiz y lo comentas. O te vas al Ferrol y lo comentas. Y ya verás cómo realmente la percepción ahí cambia bastante. Entonces, generalmente se tiende a opinar sin toda la información en el campo. Entonces, cuando decía Eduardo que es muy difícil en una negociación, vamos a suponer bilateral, ¿no?, con Estados Unidos, es porque si tú no empiezas por tener las ideas claras y saber qué es lo que quiere y sobre todo qué es lo que quiere el otro, porque el otro no quiere subir los aranceles, el otro te está amenazando con que te va a subir los aranceles porque tú no gastas lo suficiente en defensa. Es que la sofisticación del razonamiento es bastante. Y entonces hay que entrar con las ideas muy claras. Hay una perspectiva para mirar todo esto y es cómo los mercados están descontando el factor riesgo de que se desate la guerra comercial. Y a mirada de hoy, los mercados han vuelto a aparentemente tranquilizarse. Vamos a hacer un análisis con alguien que puede darnos muy buena información y continuamos después en la gran tertulia de la economía. Damos la bienvenida a este programa a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía. Hola, buenos días a todos. La verdad es que miramos los mercados con muchas perspectivas y una de ellas, y nos parece muy relevante, el ver cómo descuentan los riesgos futuros en esta agitación arancelaria, que es el tema de conversación. Pero da la impresión de que todo se va encajando. ¿Cómo veis la percepción de riesgo, sobre todo en la bolsa americana, con todo esto que está ocurriendo? Bueno, yo creo que nos espera, aunque vaya a ser un año, nosotros pensamos que positivo para la renta variable americana, yo sí que creo que va a ser un año con más volatilidad que la que vimos el año pasado, que prácticamente no hubo. Pues este año vamos a ver volatilidad porque a día de hoy todavía hay bastante incertidumbre en todas las medidas que va a querer aplicar el nuevo presidente, y lo hemos visto esta semana, como a principios de cuando saltaron las primeras noticias, y luego poco a poco se va a ir tranquilizando. Yo creo que hasta que sepamos bien qué medidas se van a tomar y el alcance de esas medidas, pues vamos a ir viendo repuntes de volatilidad. Dicho esto, yo creo que la nueva administración va a tener que hacer un equilibrio entre las medidas que pueden ser más perjudiciales para la economía y las que pueden ser más favorables, y bueno, pues a ver si consiguen ese equilibrio y que sean pro crecimiento. Nosotros sí que pensamos que ese equilibrio se debería conseguir y que siga siendo un entorno favorable para la economía americana. ¿Y eso significa que en términos de estrategia hay que ser un poquito más prudentes de lo que éramos hasta ahora o no? No, nosotros la realidad es que seguimos apostando por activos de riesgo, por renta variable y por crédito, y en renta variable sabéis que llevamos tiempo con la apuesta de renta variable americana y continuamos en ella, pero reconociendo que esperamos rentabilidades más discretas que las que hemos visto los 2 años anteriores, que han sido excepcionalmente buenas, y que vamos a ver volatilidad a lo largo de este año, que también es lo normal. Lo que pasa es que venimos de 2 años con menos repuntes de volatilidad, pero que la volatilidad entra dentro de lo normal, y probablemente este año, con la incertidumbre que hay, con el alcance de las medidas, pues va a ser un año donde va a haber más volatilidad que el año pasado. Entran en juego de nuevo los bancos centrales. Hoy el de Inglaterra, esperamos posiblemente una bajada de 25 puntos básicos los tipos de interés. Mañana el de la India, incluso, que desde la pandemia no ha tocado los tipos de interés. Es una tendencia que se espera que siga el guión, Lucía, para la renta fija. Bueno, yo creo que lo que sí que vamos a ver son políticas monetarias algo divergentes.
Mientras que el año pasado todos estaban en el mismo foco de bajar tipos, bueno, pues aquí a lo mejor no al mismo ritmo, ¿vale? Vamos a ver al Banco Central Europeo que va a continuar bajando tipos y nosotros pensamos que la Fed de momento está en espera a ver al final cómo van saliendo los datos y qué medidas se confirman. Dicho esto, sí que pensamos que todavía queda margen para que haya alguna bajada este año en Estados Unidos, pero el ritmo de bajadas va a ser distinto en Europa que en Estados Unidos. En este sentido, ¿cuál es la posición estratégica sobre la inversión en renta fija? Hay Pu- cosas interesantes en bonos del Estado, en bonos corporativos, en crédito. Bueno, yo creo que la renta fija, como hemos comentado, tiene que jugar, tiene que estar en cualquier cartera bien diversificada. Es verdad que en gobiernos todavía a lo mejor es posible algo de volatilidad con las tires, sobre todo en Estados Unidos, hasta que se sepan bien el impacto de las medidas. Nosotros ahora mismo estamos neutrales en duración, reconociendo que preferimos la renta fija europea a la americana, por lo que te comentaba hace un segundo de que esperamos más bajadas aquí que en Estados Unidos. Y donde vemos el activo que más nos gusta ahora dentro de renta fija es crédito. Y dentro de crédito, tanto investment grade como high yield. Pero yo creo que vamos, que las que vemos carteras de clientes que todavía están muy infraponderadas en duración, con posiciones en liquidez, sí que hay que tener peso en duración, porque en algún momento nos va a compensar tener renta fija en cartera, sobre todo cuando haya sustos de volatilidad o cuando el crecimiento sea menor de lo esperado, nos va a ayudar a descorrelacionar de la renta variable. Es una buena perspectiva esta de JP Morgan Asset Management, porque contaré a nuestros oyentes y espectadores que JP Morgan Asset Management ha sido la gestora internacional con más entradas en el último trimestre en España. Le han seguido en el top 5 Santander Asset Management Luxemburgo, BlackRock, Schroeder, Candrian. Entre las 5, pues el 83% del dinero que ha entrado en fondos, ETFs y gestoras internacionales en este último periodo del año en España ha sido pues en estas empresas, en estas gestoras que son de referencia. Así que felicidades por lo que te toca, Lucía, y una pregunta Muchas gracias. de interés para nuestros oyentes y espectadores. ¿Dónde está el mayor interés? O sea, ¿qué tipo de fondos son los que más están pidiendo los Pues inversores por mira, aquí? en renta fija nos han pedido fondos de renta fija de gobiernos euro, tanto el de corta duración como gente que ya ha empezado a alargar duraciones. Y en renta variable, fundamentalmente, ha sido nuestros fondos de renta variable global, donde yo creo que los hemos comentado en alguna ocasión con vosotros, los dos fondos que tenemos, el Global Select y el Global Focus, cada uno con filosofías muy parecidas, pero la construcción de cartera es un poco distinta. El Global Focus, una cartera más concentrada, con más desviaciones frente al índice de referencia, y luego también en renta variable americana es donde hemos visto más el foco por parte de los clientes. Información valiosa y de interés para este punto del mercado con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias, Lucía, y buena jornada. Gracias a vosotros. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Efectivamente, si todo el mundo lo sabe, que las nuevas generaciones son más pobres que las anteriores, que el mundo está muy diferente a como era. Y el Banco de España acaba de constatarlo en un informe largo, o sea, la mirada es de 20 años, desde el año 2002, y comprueba simplemente que quienes nacieron en los años 60, pues cuando tenían 45 años de edad, pues tenían cerca de 200.000 euros de riqueza mediana neta. Laura Blanco, que está en la Bolsa de Madrid, ha estado leyéndose a fondo este informe y es verdad, ¿no? Hay mucha diferencia entre quienes nacieron en los 60 a quienes han nacido de los 80 y después. Claro, al final el estatus que tienes, la capacidad, riqueza acumulada que tienes a la mitad de la vida, Luis Vicente, en la década de los 40 y pico años, pues es clave para entender, bueno, pues lo que has alcanzado, ¿no? Además de la plenitud o no intelectual. Bueno, pues lo que se desprende de la encuesta financiera de las familias, Luis Vicente, es que si naciste en los años 60, cuando llegas al entorno de los 40-45, tenías una riqueza acumulada que superaba los 200.000 euros. ¿Qué sucede si llegas a la década de los 40 años, si eres millennial, si has nacido en los 80? Pues que no, esa riqueza apenas supera los 100.000 euros. ¿Dónde está? La mitad. Exactamente. ¿Y dónde está el gap? Bueno, pues se explica, como podéis imaginar, principalmente por la vivienda, porque son más los nacidos en los 60 que al llegar a los 45 años eran propietarios de una vivienda, y eso computa como riqueza financiera, que de los nacidos en los 80 tenían una vivienda cuando llegan a la década de los 40. Así que, de nuevo, la vivienda, el precio de la vivienda junto a la capacidad de los salarios en el centro del análisis, a pesar de que crezca tanto la economía española. Esos son los datos. Gracias, Laura. Y el titular: las familias se han ido empobreciendo en los últimos 20 años. Que es duro, de encajar, pero es la realidad. Sí, es la realidad. Yo creo que confluye en eso muchas cosas, ¿no? Hay una cuestión estructural que hemos comentado alguna vez y que es importante entender, y es que en momentos de fuerte cambio tecnológico la desigualdad aumenta, ¿no? Es decir, el que está por arriba aumenta mucho más y el que está por abajo tiende a estar peor. Eso es un elemento de fondo estructural. El Elon Musk que tenemos hoy, o el Jeff Bezos de hoy, son los Henry Ford, los Rockefeller de otra época, ¿no? En los años 20 ocurrió también una fuerte desigualdad. Eso es un contexto general. Ahora, luego confluyen males estructurales, ¿no? Yo creo que el mal estructural de la economía española es la productividad y es también la educación, ¿no? Yo creo que en ese sentido España no ha sabido transformar su economía. Al final todo depende de la productividad, ¿no? Hablábamos, Estados Unidos está con ha llegado Trump y mucho tiene que ver que aunque la productividad ha crecido mucho, no se ha conseguido distribuir bien, y en el caso español confluye que la productividad ni siquiera ha crecido, ¿no? Porque no hay mucha inversión, ¿no? Y, por ejemplo, yo miraba el dato de qué explica el crecimiento del PIB en 2023, ¿no? O en 2024. En 2023 la inversión tiene una contribución negativa al crecimiento del PIB. Del 2,6% ha sido por consumo público, ha sido por también consumo privado, sector exterior, que esto es muy positivo. La inversión contribuye negativamente. Y en 2024 la inversión contribuye muy poquito, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con transformar la economía y que crezca la productividad estructuralmente, yo creo que en eso estamos fallando, ¿no? Eso es el segundo punto. Y para mí, luego, el tercer punto es, por supuesto, el tema de la vivienda, ¿no? La vivienda no se acaba de dar con una solución de la vivienda, ¿no? Estructuralmente la vivienda no deja de subir los precios y las soluciones que se proponen yo creo que no abordan lo esencial, ¿no? Y tampoco me querría perder mucho en la vivienda, pero claramente hay un problema de oferta, no se soluciona, hay un tema de regulación. Hemos tardado 30 años en tener Madrid-Chamartín y eso es un problema para mí grave. Hay una cuestión del tema turístico y, por tanto, confluye la parte más estructural, transformación económica general, que es un poco, entre comillas, inevitable, porque es un momento de fuerte cambio tecnológico, con males endémicos de la economía española, como falta de crecimiento de la productividad, y males endémicos como la vivienda, ¿no? Y lo que está fallando, ya dirían a nivel mundial, es lo que se llamó el compromiso, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué era el compromiso? El compromiso era que había una fuerte libertad de inversión y de crecimiento, pero ese compromiso era que eso redistribuía, ¿no? O que todo el mundo, con diferencias, unos con mucha más potencial, otros con menos, pero había un compromiso en que la riqueza se distribuyera bien entre la sociedad, ¿no? Y eso pues está fracasando por males globales y males particulares, ¿no? De España. Buen análisis. Sí, vamos a ver, yo creo Jesús. que el tema de la vivienda
vamos a ver, no digo que sea fácil, pero que está clarísimo que es efectivamente un problema de oferta. Empezando porque los ayuntamientos en general se financian a través de la restricción de la demanda para que suban los precios y por tanto sueltan terrenos para construir muy limitadamente. A partir de ahí hemos tenido una crisis del sector construcción inmobiliario de vivienda que nos ha hecho todavía restringir más. Respecto a la productividad, pues al final efectivamente es un mal endémico y ya el de la educación, eso requiere una tertulia específica solo para educación, porque me parece que lo hemos comentado fuera de micrófono muchas veces, Luis Vicente, sí. Y este no es un mal solo español, es un mal endémico, es decir, el nivel de educación ha bajado radicalmente y lo que es curioso, con una mejora tecnológica que permitiría acceso a muchísima más información, pues tú no tienes más que ver algún programa de esos de Telemadrid donde le van preguntando, ¿sabe usted quién era Eduardo Dato? Sí, uno que estaba metido en database. Pues, en fin, con esos mimbres hay que hacer el cesto. Eduardo. Sí, bueno, yo no he leído el informe, pero hay un tema que me gustaría entender y a ver si se trata también en el informe, y es el nivel de endeudamiento de las familias en esta época, ¿no? Claro, es hacer una foto en los años 80 para los 60 y otra de los 2000 hacia atrás, el entorno es muy distinto. Hay una serie de crisis que se han producido, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, que ha cambiado el panorama completamente, ¿no? Y hemos visto a todo el complejo familiar endeudarse muchísimo y luego desendeudarse a toda velocidad, y todo eso, claro, tendrá mucha influencia también en lo que ha ocurrido con la riqueza de las familias, ¿no? Y luego, en el tema de lo que ha ocurrido en la economía española, yo creo que pesa muchísimo y a lo mejor explica la falta de este acuerdo social, que cuando la sociedad es muy cambiante, por ejemplo, cuando recibe, como ocurrió en la economía española, 450.000 nuevas personas al año, es muy difícil llegar a un consenso social. Hay un desajuste entre muchísima entrada, un verdadero shock de población entrando, con las limitaciones que eso supone, que no ha sido capaz todavía de ahorrar, que no ha sido capaz de tener acceso a vivienda, que no ha sido capaz de, digamos, integrarse en la sociedad, junto con un desequilibrio generacional enorme de la gente que ha salido, los que han envejecido y cobran pensión, y los que están trabajando. En ese contexto, pararse a hacer ese acuerdo social es muy difícil, muy difícil. Es muy necesario, pero es muy difícil. Claro, cuando tú decías, antes había un acuerdo, claro, era una sociedad mucho más equilibrada y estanca, y por tanto permitía, dice, ¿dónde estamos? Y permitía llegar a un acuerdo. Tendremos que llegar a ese acuerdo, pero tienen que darse las circunstancias, y en este momento no se dan. Y eso es un poco preocupante también. Y eso afecta, claro, al reparto y equilibrio social, y afecta mucho a la riqueza y el reparto de esa riqueza, ¿no? Es cierto. Hay otro tema que me gustaría plantearos hoy en la gran tertulia de la economía, y es de esta mañana. Es un tema que ya adelantó Capital Radio que se iba a producir. Y es que el Instituto de Consejeros y Administradores, que es la autoridad independiente de referencia sobre el buen gobierno de las empresas, sobre las decisiones éticas en las empresas, al final ha movido ficha y ha lanzado una pregunta, una petición a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre lo que acaba de ocurrir en Telefónica. De hecho, lo que le ha pedido exactamente el ICA a la CNMV es que analice si el cese sorpresivo de José María Álvarez Pallete como presidente de Telefónica supone una acción concertada dirigida a obtener el control de la sociedad. Esto que plantea el ICA, ¿qué sentido le dais? ¿Qué lógica le dais? Bueno, yo creo que cuando se planteó la entrada del 10% de Telefónica por parte del gobierno, había un objetivo, que era prevenir la entrada de una empresa exterior, el control exterior de la empresa, ¿no? Pero ese era el objetivo, ¿no? A mí sí me ha sorprendido. Era la excusa más bien. Bueno, claro, yo pensaba que ese era el objetivo, sí, ¿no? Entendí claro. que ese era el objetivo. Yo, por ejemplo, a mí sí me parece que el Estado, yo creo que el Estado puede hacer muchas cosas, ¿no? Yo soy de la visión de que muchas veces dicen, no, el Estado no puede hacer nada. Puede hacer muchas cosas el Estado, ¿no? Pero fíjate, incluso buenas. Yo creo que puede hacer cosas, ¿no? Pero justamente ponerse a gestionar una
empresa lo suele hacer mal, lo suele hacer rematadamente mal, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mundo financiero que he trabajado, ¿qué hace el Estado con los bancos? Cuando el Banco de España tiene que intervenir en un banco, ¿qué hace? No se mete en la gestión. Se mete ahí, mete unos consejeros, si pasa algo grave, ocurre. Es decir, ¿qué está haciendo el Banco de España en CaixaBank? Es un accionista importantísimo. Está manejando, no, está dejando que se gestione, porque sabe que su terreno, ese no es su terreno. Obviamente, si coge un riesgo muy fuerte, si ocurre algo sistémico, si ocurre algo, pues hombre, por supuesto, los consejeros que están participarán. Pero fuera de eso, lo deja operar, ¿no? Es decir, hay una misión, ¿no? En el momento tuvo que poner capital y a partir de ahí deja que la empresa se gestione porque sabe que ese no es su terreno de juego. A lo mejor su terreno de juego es regularlo. Su terreno de juego será regular la banca, será establecer reglas del juego, será juzgar, pero no es gestionar, ¿no? Yo creo que en este caso de Telefónica lo que sorprende es que el enfoque ha cambiado. El enfoque, había un objetivo, que a mí me parecía un objetivo por lo menos digno de discutir, ¿eh? O sea, a mí me parece el hecho de que una empresa exterior te coja el control de algo de comunicaciones en el mundo geopolítico al que vamos, me parece que es algo que podía ser razonado, ¿no? Ahora yo cambio, y además se comentó con total naturalidad, ¿no? Ha hecho un buen trabajo, pero ahora lo cambiamos, oye, con total naturalidad, como si fuera la empresa de uno. Y se convocó a la Moncloa, al presidente, ¿no? Entonces hasta en las formas. Claro. Entonces yo creo que ahí es un cambio que yo no creo que quiera decir que el Estado no tenga que hacer nada, quiere decir que ese tipo de cosas no debería hacerlas porque no sabe hacerlas. Voy a añadir dos cosas para dar contexto. ¿Cómo se interpreta esto? Hemos lanzado la pregunta a través del streaming que estamos realizando en YouTube a nuestros espectadores. Y hasta el momento, lo hemos hecho hace un momento, hay un 84% de nuestros espectadores que cree que sí ha habido una concertación para tomar el control de Telefónica, como sospecha el Instituto de Consejeros y Administradores. Que, por cierto, para daros otro elemento importante, habla de las reglas en particular. O sea, más allá de la ética, si hay indicios existentes, si hubo una actuación conjunta de los accionistas que cooperaron para obtener el control de la sociedad, por tanto, sería una acción relevante a efectos de la obligación de lanzar una OPA. En algunos casos, Eduardo. Claro, es que para completar lo que comentaba Miguel, nosotros nos hemos dado unas reglas económicas muy claras en tema de mercado. Esas reglas ni siquiera consideraban si uno era buen gestor o mal gestor. Era para proteger a los accionistas que en una empresa metían su dinero y que no hubiera acciones a espaldas de ellos que les pudiera perjudicar. O sea, está protegiendo al accionista, que el accionista de Telefónica normal, que hay muchos miles, españoles e internacionales, no se han enterado de todo el tema y les han cambiado la gestión de la compañía en la que invirtieron sin saberlo. Y esa no es la regla que nos hemos dado. La regla que nos hemos dado del mercado es mercado libre. Toda información que sea susceptible y sea relevante y susceptible de modificar el valor de una compañía tiene que ponerse a conocimiento del público, ¿no? Y aquí está claro que no ha sido el caso, ¿no? ¿Cuál ha sido la finalidad? Pues yo creo que arrancó así, como decías tú, Miguel, y ha terminado de otra manera. Y ahora resulta que cambio de consejeros, cambio de gestión de la compañía, sin que la mayor parte de los accionistas estén protegidos y puedan decidir en ese momento libremente si les gusta mucho ese proyecto o no les gusta nada, ¿no? Esas son las reglas que tenemos de mercado desde hace ya muchos años. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos, ¿no? que nos las dimos y que hay que respetarlas y que para eso está la CNMV. Jesús. Pues efectivamente, simplemente apostillar. Me parece que una vez más, con esa extraña mentalidad de control de lo público, ya, pero es que esto no es una compañía pública. Usted ha entrado con dinero de los presupuestos generales, es decir, con dinero de todos, en una compañía que mayoritariamente es propiedad de sus accionistas, que son efectivamente muy, muy, muy pequeñitos, y ha tomado realmente el control con ese, como decía yo antes, pretexto de la presencia de un grupo. Bueno, primero, la presencia de ese grupo se podía haber limitado, se podía haber pactado de otra manera, ya desde el principio, pero bueno, suena un poco a que ahora que ya lo tengo dentro, entonces voy a contrarrestar yo, que soy el salvador. No, es que esto es lo que decía Eduardo, que las reglas del mercado no debían funcionar de esa manera, ¿no? Y menos con dinero de todos, porque vamos a ver cómo acaba la historia. Ya hemos visto Telefónica a lo largo de los últimos 30 o 40 años pasar un poco por casi todo. Y realmente era una compañía que estaba haciendo una política, no solo en España, sino sobre todo en el resto del mundo, muy bien diseñada y muy bien hecha y funcionando muy bien. Yo hablo sobre todo de América
compañía Iberoamérica, que es lo que yo más conozco, y realmente lo estaban haciendo muy, muy bien. Entonces, si ahora se cambia, pues hombre, hay que dar alguna explicación como mínimo, ¿no? Y desde luego, vamos a ver cómo acaba así. Demos más contexto porque el ICA representa en España a la Confederación Europea de Asociaciones de Consejeros. Es decir, estamos hablando no solo de una entidad independiente en España, sino que estamos hablando de una europea, que observa con preocupación esto que está ocurriendo en Europa. Insiste a la CNMV, además, que investigue si este relevo conduce a una modificación del equilibrio en los poderes en el Consejo, recordando que la buena práctica es que los nombramientos y ceses de consejeros correspondan a la Junta General de Accionistas, que se evite la práctica de cooptación, salvo en situaciones de urgencia, que no parecen darse en este caso en Telefónica. Recuerda que hay que realizar las modificaciones necesarias en el Código de Buen Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas para regular los nombramientos y el cese de los consejeros. Y le ha pedido al Gobierno también, en su comunicado a la CNMV, que dé las indicaciones precisas para que la Administración, como accionista de empresas cotizadas, sea un ejemplo a seguir para otras empresas cotizadas y la seguridad social, la sociedad civil. Porque claro, si esto es el ejemplo, ya me diréis, ¿no? ¿Qué país estamos diseñando? Está claro. Yo creo que además estas cosas muestran la contradicción, ¿no? Yo, por ejemplo, también en el debate BBVA Sabadell, ¿no? Sobre si el gobierno puede decir o no puede decir algo, ¿no? Y aquí está el gran debate, para mí la gran dicotomía, que es interesantísima, ¿no? Porque para mí, por un lado, el Estado está para eso. Si el Estado está para velar por el bien común, y si una cosa va bien o va mal, pues para eso está el Estado. Para una cosa puede ser mala para el bien común. ¿Quién vela por el bien común? Tiene que ser el Estado, ¿no? Por mucho que se diga. Ahora, esa es la parte buena, la parte idealista. Luego está la realidad. ¿La realidad qué es? Que el Estado, cuando está ahí, a lo mejor no lo hace por el bien común, ¿no? Y que muchas veces tiene otros incentivos que son muy distintos, ¿no? Y esa es la gran dicotomía. Y por eso, para mí, la solución, cuando se habla de otra cuestión, ¿no? Que está muy relacionada, que es que los organismos sean independientes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión de la Competencia, el Banco de España, ¿por qué tienen que ser independientes? ¿Por qué es tan importante? Porque es la única forma de equilibrar. Tú fijas unas reglas... Y algunos consejeros en las empresas. Claro, por supuesto. Absolutamente. Por supuesto. Y esos son los que tienen que velar, unos en los consejeros por sus propias empresas que hagan el bien común, y los organismos tienen unas reglas fijas, y esas reglas fijas en las que uno se puede poner de acuerdo sin conocer el caso concreto, pero las fijas antes de conocer el caso se pueden aplicar, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos estamos desviando un poco, ¿no? O sea, hay una estructura que estaba razonablemente bien pensada y a la que deberíamos fijarnos, ¿no? Porque sin organismos, sin opinión pública, nada asegura, y yo creo que ahí sería un debate interesante, que vayamos al bien común. O sea, lo que una empresa haga puede venir bien o puede venir mal, porque la empresa piensa en sí misma. Ahora, una vez pones los organismos, tienes que fijar las reglas, y una vez fijas las reglas, no puedes intervenir directamente. Creo que deberíamos aferrarnos con fuerza a este principio, ¿no? Especialmente las de control. Exacto, poder, los, ¿no? los mecanismos de contrapeso y de equilibrio se están de alguna manera rompiendo, y entonces, claro, eso desequilibra todo, porque además desequilibra todo porque los efectos inducidos son muy fuertes. Y luego hay otro tema que luego al final se nos olvida a todo el mundo, y es que, como bien decía Jesús, ese dinero es de todos. Ese dinero se metió a un precio determinado, saldrá a otro precio determinado, habrá pérdidas, y esas pérdidas, ¿quién las asume y por qué y en nombre de qué mandato? Correcto. Sí, y estamos hablando de Telefónica, pero podríamos hablar de más casos, ¿no? Que tenemos ahora mismo en la escena. El último de Talgo, en el que también parece que hay un interés directo estratégico, entre comillas, del gobierno, pasando por los previos de Indra o los que queráis, ¿no? Los bancos que citaba Miguel perfectamente. Así que no sé por dónde puede ir la reconstrucción de una cierta credibilidad, confianza y seguridad en el sistema, porque parece que las historias que estamos contando van en la dirección contraria. Bueno, pero para eso está la CNMV, para eso están estos casos. Es decir, esto es también resultado de una historia. Nosotros adaptamos una serie de normas hace ya muchos años, en el que pensamos que el ideal para que un mercado funcione eficientemente es que tenga un órgano de control que sea completamente independiente del poder político, claro, y que vele por una serie de reglas. Nos hemos dado generaciones y generaciones de códigos de buena conducta y de gobernanza en las compañías para que funcionen. Esto está heredado mucho del mundo sajón, pero lo hemos adaptado hace muchísimos años, y es lo que ha funcionado en la economía de mercado durante décadas.
Y claro, no te lo puedes saltar a la torera. Y cuando te lo saltas, tiene sus consecuencias. Claro. Bueno, a ver qué dice el mercado de todo esto que estamos contando en tan solo unos minutos cuando abra. Y en estos últimos minutos de la gran tertulia de la economía voy a preguntar a nuestros contertulios qué tal se van llevando con la IA. ¿Habéis visto las últimas novedades? Entre las más sorprendentes, como contraataca Google con su Gemini o Gemini, una versión 2.0 Flash que dice que ya es más barata también, consume menos energía, que es el desafío enorme que han puesto los chinos de DeepSeek en la escena. Con una sorpresa que nos hemos encontrado seguramente usuarios de algunos agentes como el de Perplexity, esa startup en la que invirtió Jeff Bezos en Estados Unidos, el dueño de Amazon, que ha comunicado que ya ha incorporado DeepSeek a sus motores. E invita a todo el mundo a que lo use tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, asegurando que los centros de datos están en territorio europeo y americano y que por lo tanto la gente debería estar tranquila. ¿Lo estáis? Suena, a ver, intuitivamente suena bien, porque, es proverbial que determinados países hacen unas políticas muy soterradas, pero muy agresivas en el fondo, para controlar, porque lo que estamos hablando es su disco duro está hecho de esa manera, ¿no? El que ha vivido en un paraíso comunista como yo, pues sabe perfectamente de lo que habla. Quiero decir, por ejemplo, nadie se pone al teléfono pensando que no está esa llamada de alguna manera intervenida y registrada. Eso es un dato. Bueno, pues ese tipo de pensamientos son los que mueven estas cosas, ¿no? Y luego, pues la diferencia de reglas de juego, lo que hemos hablado 1000 veces, ¿no? Dice, no, es que un país que sea miembro de la Organización Mundial de Comercio, pues va a jugar con las mismas reglas. Bueno, pues hay algunos que no. O sea, como decía George Orwell, unos somos más iguales que otros. Sí, ¿no? Vamos, que estamos en el campo de fútbol, pero resulta que no estamos jugando a las fútbol mismas todos. reglas. No, que va. Pero bueno, con la reflexión que hacíamos al principio, qué interesante es cómo el mercado se extiende, rompe los moldes y qué difícil es ahí poner barreras de lo que es europeo, lo que es americano, lo que es de un lado, lo que es de otro, porque claro, la sociedad es muchísimo más amplia que eso y eso es un elemento positivo. Yo creo que el gobernante lo va a encontrar muy difícil en esta nueva realidad y con instrumentos como este, poner un coto y una barrera y decir, este es mi mercadito, no. El mercadito se extiende, ya no existe. Y entonces eso también para el político es un buen elemento de control. Yo creo que, bueno, la inteligencia artificial es un tema tan apasionante, es qué gran oportunidad y qué gran riesgo, ¿no? Económico y antropológico, ¿no? Me parece brutal. Esos jóvenes que decíamos que tienen menos riqueza, ¿será la oportunidad para que aumenten la productividad o será definitivamente lo que ya la descarte, porque ni siquiera la adquieran nunca, ¿no? Yo creo que ese riesgo está ahí. Ahora, lo que es verdad que ha sido curioso, y digo por un poco la contradicción o la ironía, ¿no? Es decir, irrumpe DeepSeek, dice, es inteligencia low cost. Esto de inteligencia low cost suena un poquito peligroso, ¿no? O sea, decir, esto es la inteligencia, al final la inteligencia debería ser, no sé, bien hecha, siempre ¿no? hay clases, Miguel. Y en el caso de la inteligencia artificial ya hay 3 marcadas, ¿no? Quienes no están con la inteligencia artificial, desventaja competitiva clarísima, quienes solo podrán acceder a la barata, a la abierta, y luego los que puedan pagarse la buena. Y ya tenemos 3 clases sociales nuevas con la tecnología, ¿verdad? Sí. La gran tertulia de la economía, con Miguel Yagüe, con Eduardo Aguilar y con Jesús Varela. Gracias, amigos. Gracias, buenos días. Buenos días.